Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que creíamos iba a terminar el día sábado, el día domingo, 11 de abril, pero como vemos se va a prolongar 4 años más, así que por 4 años más me toca a mí seguir siendo el consejero de internautas en aspectos de salud, política y ambiente que hoy con ustedes analizará qué orden es el que quiere establecer Guillermo Lasso con su victoria en las elecciones de Ecuador. Las elecciones de Ecuador dieron la victoria a Guillermo Lasso sobre Andrés Arauz y fue posible porque Ecuador es un país que puede soportar la pobreza, la insalubridad, la opresión mucho más que Estados Unidos o cualquier país de Europa. No llegó al número crítico de enfermos, de pobres, de oprimidos, sino que todavía puede soportar más muertos, enfermos y pobres, que puedan impulsar un cambio en las relaciones entre los habitantes del país y del país con los países vecinos, así como de nosotros, los ecuatorianos, con la naturaleza. A pesar de esto, por 500 años, desde 1534, hemos soportado las pestes, la explotación humana, el deterioro ambiental y esta capacidad de soportar nuestra propia degradación es lo que le ha permitido a Guillermo Lasso y a los ricos de Ecuador ganar estas elecciones. A pesar de que ha sido un explotador de los ecuatorianos como banquero que mediante intereses, tarjetas de crédito y más mañas ha obligado a los habitantes del país a trabajar para darle ganancias que son mucho mayores que las que gana un banquero en los Estados Unidos o Europa, y que además robó capitales, esto es dinero, que desde hace años los saca y los mete desde paraísos fiscales donde tiene decenas de empresas offshore que le permiten sacar su dinero cuando no le conviene tenerlo en el Ecuador y reinvertirlas en el país cuando hay jugosos negocios, como lo hacen los grandes magnates y la mafia norteamericana. Pero además ha sido un político mañoso que aprendió todas sus mañas para llegar al poder durante el último cuarto del siglo XX, en el que luego de la Segunda Guerra Mundial el uso de nuevos medios de comunicación como la radio, la televisión y ahora la internet cambiaron la forma de relacionarnos entre nosotros los ecuatorianos. Esto, junto con el teléfono, el transporte, la educación, como los más importantes factores que determinaron un cambio de las relaciones entre los ecuatorianos, fueron el fundamento de este giro social. Como los banqueros son los más ricos del Ecuador, ellos usaron los medios de comunicación no solo para hacer propaganda de sus bancos, sino para manejar la opinión pública. Esto es la capacidad de la gente de decidir. Es así como los banqueros llegaron a tener la mayor cantidad de radios, de canales de televisión y medios impresos en la prensa escrita, lo que les ha dado este enorme poder. Y en estas elecciones, todos los canales, tanto privados como públicos, fueron su herramienta de campaña. Los periodistas que trabajan en aquellos medios fueron sus sicarios mediáticos. La Internet, que parecía un medio de comunicación fuera del control de los ricos del país, que abría la posibilidad de cambiar el dominio de los medios de comunicación masivos unidireccionales, es decir,
desde el emisor solo al receptor y donde el receptor no tiene derecho a opinar ni contradecir la opinión ni la información recibida, pensábamos que era el medio que iba a revolucionar las relaciones sociales en Ecuador. Pero ellos también viven gracias a la propaganda, y que la propaganda ahora en los medios de internet está direccionada por computadoras directamente a personas, y estas personas están individualizadas, identificadas con todos sus rasgos particulares y de forma extraordinariamente masiva. Finalmente, todos estos servicios de internet como Facebook, YouTube, Google, Microsoft, Twitter e inclusive TikTok terminan estando al servicio de aquellos que pueden pagar publicidad, y es así como se convirtieron en las herramientas para que los ricos del país, lo mismo que en Estados Unidos, puedan conservar el poder. Para ellos está muy claro que es un gobierno como el de Correa, que pretenda reducir la concentración del poder, la riqueza y los conocimientos, como lo que se vive en Estados Unidos, que tiene en este momento la concentración de la mayor cantidad de riqueza, poder y conocimiento del mundo, y que, sabiendo que en Silicon Valley están estas empresas, y de ellos, del éxito de los Estados Unidos, de esta concentración de toda la riqueza, el poder y los conocimientos del mundo, depende el poderío y la expansión de YouTube, Google, Microsoft y los demás medios y redes sociales de ese país. Nos recuerdan lo que pasó en las épocas de Inglaterra, cuando la Casa Comercial Británica de las Indias llegó a tener la mayor flota naviera y el mayor ejército mercenario del mundo, gracias al comercio de esclavos hacia América y de opio a China, pues de eso dependía el poder británico y a su vez el poder de la Casa Comercial Británica de las Indias. Algo similar a lo que ocurre con Google, Microsoft, Twitter y todos estos medios de comunicación por internet. Podemos señalar entonces que Rafael Correa y su delfín Andrés Arauz fueron catalogados como potenciales enemigos de Estados Unidos, y para todos estaba claro que su victoria significaría la salida de las bases militares norteamericanas de Galápagos y de Manta. Además, perderían el control sobre el ejército, la policía y la justicia. El país sería más soberano e independiente de los Estados Unidos, en el país que en este momento es precisamente el menos soberano e independiente de los Estados Unidos, gracias a Lenín Moreno, un traidor vendepatria. El papel de Guillermo Lasso es mantener por 4 años más las bases militares norteamericanas, el control norteamericano del ejército, la policía, la justicia y la llamada libertad de prensa, que es igual a mantener el poder mediático de la radio, la prensa y la televisión en manos de los banqueros y los más ricos del país, como lo es desde hace 200 años en que Estados Unidos controla a los países latinoamericanos mediante los más ricos, que son las garras y el pico de la águila calva norteamericana. Es que Ecuador, a más de tener el dólar como moneda, es decir, no tener soberanía monetaria, por supuesto, tener una moneda es una particularidad de los países, la mayor parte de países del mundo. La mayor parte de países del mundo se identifican por tener una moneda, una bandera, un himno nacional,
un territorio, un ejército, una policía, una justicia propias. Pero Ecuador tiene un dólar como moneda, al igual que Salvador y Panamá, y Puerto Rico. Tiene 2 bases militares norteamericanas, al igual que Honduras y Colombia, que legalmente Colombia le sacó, pero siguen ahí presentes, y al igual que Perú. Y tiene como mayor socio comercial a Estados Unidos, al igual que México y la mayor parte de los países de América Latina. El problema de ser un país del patio trasero de los Estados Unidos es que nuestro trabajo y nuestros productos son baratos, y por ese mal pago de ellos y del salario de nuestros trabajadores nos obligan a dejar nuestra tierra y a migrar hacia los Estados Unidos y otros países desarrollados, y esto significa que vamos a convertirnos en invasores de esos países, como está sucediendo con Estados Unidos, pero al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en los futuros gobernantes de algunos estados de los Estados Unidos, como ya sucede con California. Estas elecciones devolvió a Ecuador el papel de país botín electoral, y botín electoral significa ser el país que va a enriquecer más a los ya ricos de Ecuador y Estados Unidos, pero estos ricos de Ecuador y Estados Unidos enfrentan el problema de que el gobierno de Correa por 10 años redujo la tolerancia de los ecuatorianos a la pobreza, a las enfermedades, a la ignorancia. Redujo también, pero en cambio Lenín Moreno por 4 años nos devolvió a ese mundo donde había que tolerar desde discapacitados en el gobierno, la abundancia de enfermos, la abundancia de ignorantes, la ignorancia de pobres. Estos 4 años, además, hemos tenido que aprender a tolerar la traición, la mentira, la cobardía, los miedos, porque ese ha sido la fórmula de gobierno, el medio de gobierno. La traición se ha convertido en poder político. El gobierno de Moreno nos devolvió a los ecuatorianos a nuestra vocación de mártires, de oprimidos, de pobres, de enfermos, de moribundos en lenta agonía, que es la vida de un ecuatoriano desde hace 500 años. Pero en la sociedad humana, mediante los derechos humanos, la tecnología, la ciencia, que desbarata aquella ignorancia y poder que un día nos llegó con la religión católica europea, que por siglos fue el primer medio de lavado mental a los nativos y por generaciones a los ecuatorianos, pero que gracias a la teología de la liberación o iglesia de los pobres, que enseña a los pobres a ser menos tolerantes con la explotación, con la enfermedad, con la opresión, con la degradación humana, con la discriminación, con la miseria, con el machismo y con esa injusta repartición del poder, la riqueza y los conocimientos. Entonces, junto con la tecnología como la Internet, que desbarata el poder de los gobiernos que manipulan a sus pueblos mediante los medios, la educación, la salud, las leyes, los policías, los ejércitos serviles o gobernantes, a gobiernos extranjeros y a gobiernos propios, serviles a gobiernos propios y a gobiernos extranjeros. Estamos viviendo la reconstrucción de un nuevo ser humano en nuestros países, en que no ser súbditos de ningún rey,
ser creyente pero no fanático de ningún Dios, ser ciudadano sin fronteras en nuestro territorio latinoamericano y en todo el continente. Un individuo con la capacidad de reconocer lo que le hace daño, lo que hace daño a sus semejantes y lo que le hace daño a la naturaleza y al planeta, pues estamos involucrados al ser el país centro del mundo con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado y con la mayor densidad de población de Sudamérica, en la progresiva destrucción de la vida en el planeta, en el cambio climático y en la multiplicación de las pestes. Guillermo Lasso no tiene las condiciones físicas, todos lo vemos cojear, depender de otras personas para su simple movilidad. Condiciones mentales, no está preparado, no sabe cuál es la realidad de los ecuatorianos, no ha convivido con los ecuatorianos cerca, ha tenido a los ecuatorianos al otro lado de su oficina, al otro lado de su automóvil, al otro lado de su pantalla de internet o de celular, de computadora. No conoce lo que es el abrazo y el apretón de manos de cualquier ser humano de este país. Guillermo Lasso además hereda condiciones sanitarias terribles, condiciones económicas atroces, condiciones humanitarias degradadas. Además, recibe a un país que tiene una degradación ambiental descontrolada, que le hace susceptible a inundaciones, terremotos, sequías y desastres naturales, como nunca antes en las generaciones anteriores, donde la población vivía en zonas más dispersas, dependía menos del agua potable, la carretera, la electricidad. Hoy, estos desastres naturales afectan rápidamente a los servicios públicos, a la conectividad, al tránsito y a todo. Lo vemos en cualquier lluvia que cae en el país. En estas condiciones, Guillermo Lasso tiene que resistir en el poder 4 años, pero su camino, al parecer, va a ser como el de Pedro Luzinski en el Perú, solo un catalizador que viene a multiplicar las desgracias de las pandemias, esta crisis multidimensional y más drástica del siglo, y sobre todo una crisis sobre el mayor número de habitantes en nuestro territorio de nuestra historia, una crisis que fue multiplicada por Lenín Moreno, su titiritero Donald Trump y la ignorancia convertida en mentiras, tradiciones, doble moral, doble discurso, engaños, violencia social, deterioro ambiental, sobre todo en muertos y enfermos que nos recuerdan lo que dejó sembrado Lenín Moreno, Donald Trump y la pandemia. Es decir, Guillermo Lasso viene a sembrar, viene a cosechar los vientos que sembraron el mal gobierno de Lenín Moreno. Muchas gracias.